¿Qué versículos desean que hablemos? Entonces, ¿cuál les llamó la atención? Iniciamos. ¿Cuál les llamó la atención? ¿Sobre cuál versículo o versículos desean que hablemos? Miramos respuestas: 41 al 44, 30 al 36, 20 al 27, 30 al 36, 40 al 44, 41 al 44, 40 al 44. ¿Cuál creen que ganó? Ganó del 40 al 44. Dice la Biblia que todo asunto se decidirá por 2 o 3 testigos. Ganó del 40 al 44, ya. Hubo 3 que dijeron que ganó del 40 al 44. Vamos a mirar del 40 al 44. Del 40 al 44 dice: Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué dijo nuestro Señor Jesucristo así? Porque estaba escrito que así tenía que ser. Lo que Dios estableció que se hiciera, así se tenía que hacer. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito el que viene. Lo que está escrito en la palabra se tiene que cumplir. Pues si en la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo iba a entrar triunfante sobre un pollino, ¿y cómo iban a clamar todos? Hosana, bendito el que viene. Eso está escrito. Tenía que suceder. Entonces, cuando hubo personas clamando, ¿qué dijeron algunos? Querían que repréndelos, cállalos. ¿Y qué dijo Jesús? Si estos callan, las piedras tendrían que hablar. ¿Por qué? Porque sí o sí se cumple lo que Dios dijo. A eso se refiere esta expresión que dijo nuestro Señor Jesucristo en el versículo 40. Sí o sí se cumple la palabra de Dios. Sí o sí se cumple la palabra de Dios. Ah, gracias, la hermana Violeta parece que sí contó, dice que 14 veces del 40 al 44. Ah, bueno, vea, ese dato es más exacto todavía, ¿sí? Así bien, vale. Dice el versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieseis a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Sabemos qué fue lo que sucedió? Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué iba a ser? Entregado. Nuestro Señor Jesucristo iba a ser entregado. Ya llegaba el momento en el cual se empezó a cumplir todo, bueno, todo el tiempo se estuvo cumpliendo, pero a lo que vino nuestro Señor Jesucristo, su nombre, ¿no? El nombre de Jesús, ya sabemos, en Mateo 1:21 dice qué significa el nombre de Jesús: Salvador de los pecados de su pueblo. Aquí dice Jesús: en tu día, tu paz, así nombra la paz, ¿no? Dice: oh, si también tú conocieseis a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. ¿Por qué dice si también conocieses? Porque Jesús sabía claramente qué es lo que había ya llegado el momento, ya había llegado el momento. Para tu paz. ¿Por qué para tu paz? Porque el ser humano estaba en discordia con Dios. ¿Cómo quedó todo el mundo por el pecado? ¿Cómo dice Romanos 3:23? Por el pecado todo el mundo, ¿cómo quedó? Destituido de la gloria de Dios. ¿El ser humano en modo natural está en paz con Dios? No. Las que se hacen llamar iglesias le enseñan a las personas que con sus buenos deseos, con su buen corazón, al decir te alabo mi Señor, bendito, te exalto, bla, 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 y sonar musiquita linda, y el que toca la guitarra la toca excelente, y el que toca el piano y la batería en su momento indicado, las personas piensan que todo ese río de emociones, los tamboriles, las flautas, tus tamboriles, hace poco leímos que estaba preparado en el momento que fue creado, ¿quién? Satanás. En el momento de Satanás estaba preparada, ¿qué cosa? Tus tamboriles, ¿de quién eran? De Satanás. Por eso dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo los sentidos de nosotros pueden ser extraviados? Cuando las personas tienen interés económico,
El interés que tiene, ¿cómo llama la Biblia al otro Dios? Solo hay un Dios, solo hay un Dios, pero el ser humano, ¿por qué otro Dios cambia a Dios? En la Biblia dice, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Es imposible. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. No es posible servir a los dos al tiempo. No sirve. Nosotros tenemos un video que nosotros, Dios nos permitió hacer ese video. Es el video de los dos tipos de pecadores. ¿Con qué corazón Dios permitió que se hiciera ese video? Para que las personas se dieran cuenta, hay dos ópticas, solo hay dos formas de ver el pecado. Están las personas que ven el pecado desde la ley, los pecadores, y está la óptica de los justos, desde la gracia. ¿Cómo se puede ver el pecado? Los pecadores, ¿cómo ven el pecado para seguir siendo pecadores? Ven el pecado como algo que ellos tienen que solucionar, como algo que ellos pueden evitar codiciar, miran la ley, no miran a Dios, sino miran la ley. La Biblia dice, mirad a mí y todos los términos de la tierra, pero el ser humano mira la ley. Por eso cuando les preguntamos sobre el pecado, ¿qué nos dicen? Nos dicen, pero es que todos codiciamos, todos mentimos, así. Me gusta nombrar eso, el 10, el 9. Difícilmente, no, ¿para qué nombrar el 6 o el 7? No matar, no adulterar, no. Nombrar puntos de la ley que todo el mundo fácilmente incumple. El apóstol Pablo, ¿cuál punto de la ley nombraba? ¿Sí se acuerdan? Cuando él dice, si la ley no dijera, ¿sí se acuerdan cuál es el punto de la ley que el apóstol Pablo nombraba? Pregunto, ¿cuál es el punto de la ley que el apóstol Pablo nombraba? La codicia, el apóstol Pablo nombra la codicia. Des en cuenta, no sé si se acaban de dar cuenta, pero no todo el mundo puede oír. Hay personas en este momento que estando aquí reunidos con nosotros, se están oyendo a sí mismos. Por eso, aunque hacemos una pregunta, van a hablar de otra cosa diferente a lo que estamos hablando. No están en el mismo corazón. Porque Satanás, precisamente lo que estamos hablando, Satanás, ¿qué es lo que hace para que las personas se extravíen de la sincera fidelidad a Cristo? Altera los sentidos. Por eso hay personas que no pueden, no es que no quieran, es que no pueden oír, no pueden oír. Cuando estamos la Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Estamos compartiendo y los hermanos que están atentos pueden responder a la pregunta que hacemos. Pero no nos preguntamos, por ejemplo, un ejemplo. Nosotros preguntamos, Jesús dijo que si estos callaran, ¿quiénes hablarían? ¿Los niños? ¿Los adultos? ¿Quiénes pueden responder? Los que vieron, los que estuvieron en la lectura, los que leyeron con nosotros. Jesús dijo que ¿quién? Hago esa pregunta. Si estos que están diciendo ¿quién? Las piedras, la roca, las piedras. A eso me refiero, que hay personas que sí pueden oír, están acá, estamos en algo específico. Estamos compartiendo. En ese momento no es sección de preguntas. La sección de preguntas viene después de que oramos y finalizamos el envío. Pero lamentablemente hay quienes no pueden oír. Ayer sucedió algo sorprendente. Estaba mirando la grabación, porque esto se graba la pantalla. Entonces yo en ese momento no puedo leer las intervenciones, no todas, porque estoy mirando más que todo la cámara. Cuando miro, hago así, ahí estoy leyendo. Pero entonces estaba mirando y hubo una persona que escribió algo que no tenía que ver con lo que estábamos predicando. Pero ¿saben qué otra estadística puedo ver cuando miro lo que escribieron? Ahorita estoy mirando la cámara, no estoy mirando comentarios. Entonces, pero cuando termina el envío, yo puedo mirar el envío, porque queda grabado, y miro los comentarios, las intervenciones, y vi que una persona hizo habló algo que no tiene que ver con lo que estábamos predicando, habló otra cosa. Aunque estábamos aquí predicando, esa persona estaba en otro lado. Y cuando esa persona hizo esa intervención, que no tenía nada que ver, entonces rápidamente los hermanos sí contestaron lo que estábamos preguntando. Pero miré, antes de terminar, cuando termina el en vivo, puedo mirar cuánto tiempo estuvo conectado cada uno. Esa persona que quería hablar, habló con lisonjas. Esa persona empezó hablando con lisonjas, y luego hizo un comentario que no tenía que ver con la predicación.
Entonces era incómodo porque estaba fuera del lugar. Lo que estaba diciendo era feo, no, era lindo, pero fuera del lugar. Y cuando miré cuánto tiempo estuvo conectada la persona que hizo este comentario, mire, solo estuvo conectado 1 minuto. Fue una persona que entró para decir algo lindo, para decir algo en el momento que no era, en el momento que tenía que estar escuchando. Yo estoy mirando la cámara, ni siquiera estaba yo mirando los comentarios en esa ocasión, pero ayer cuando miré la grabación, uy, ¿alguien dijo esto? ¿Por qué dijo esto? Y mire, me puse el audio, en ese momento estábamos hablando, ¿qué tiene que ver eso que dijo con lo que estábamos compartiendo? Y voy a mirar, ¿cuánto estuvo esta persona? Estuvo 1 minuto. Aparece una lista de las personas que más tiempo estuvieron. Algunos van a estar conectados. Digamos que el en vivo dure 30 minutos, ya está a punto de acabarse. Y aparece que alguien estuvo 30 minutos. Otra persona 30, 30, 30, 30. Por ahí cuando llega a 20, ya hay unos de 29, 29, 28, 27, 27, 25, 24, 23. Y cuando uno llega, aparecen los 100. Y cuando uno llega al puesto 100, hay alguien que estuvo conectado 1 minuto. Esa persona estuvo conectado 1 minuto. O sea, curioso, ¿no? Entró a decir cosas, vio, es un en vivo. Tal vez él ha visto videos de nosotros porque no se veía como enemigo, pero estaba hablando algo que no tiene nada que ver. Estamos hablando precisamente de cómo Satanás, dice 2 Corintios 11:3, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, el sentido que destruyó Satanás en toda la humanidad y que la humanidad no sabe, es el oído. El ser humano no puede oír. En modo natural no puede oír. El ejercicio que hacemos acá en dar una predicación no es una intervención de preguntas y vamos a responder y quieres que oremos por tu papi, por tu mami, que en el hospital y que sí. No, no es eso. Para eso están las que se conocen como iglesias y solamente te ofrecen milagros, sanidad, solo eso. No son iglesias. Les preguntamos si son salvos, dicen que sí. ¿Por qué? Porque llevan tiempo asistiendo, porque hicieron una oración, se bautizaron. Pero cuando miramos eso no es bíblico. Nunca han sido salvos. Pero en esos donde hacen en vivos de esa manera y no explican cómo una persona puede ser salva, dan por sentado a las personas que asistieron que ya todos son salvos. Pero no, por ejemplo en este momento hay 109. Sé que el porcentaje de salvos debe oscilar alrededor del 90%. O sea, es probable que salvos hayan unos 90 y algo de los 109. Es probable que en esos 11, 12 que todavía no son salvos, es probable que hayan pastores, hayan líderes, pero están seguros que son hijos de Dios, están segurísimos que son hijos de Dios. ¿Y por qué están seguros que son hijos de Dios? Por sus experiencias, porque llevan años asistiendo, porque han orado y la gente se ha sanado, por muchas cosas que no son bíblicas. Un versículo que le colocamos a personas así es, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Creen donde suceden milagros y ese tipo de cosas, pero eso se puede lograr con sugestión hipnótica. Hay técnicas de manipulación del subconsciente para que las personas se caigan, tiemblen, algunos boten baba, otros así se desmayen, otras personas dicen que tuvieron visiones. Hay técnicas de manipulación del subconsciente y todo eso se aplica, nombramos hoy los instrumentos de Satanás, ¿no? La música, para manipular a las personas, algo que es indispensable, la música. Por eso los lugares donde no anuncian el Evangelio, ya dentro de poquito vamos a decir qué es el Evangelio, tengan paciencia. Donde no anuncian el Evangelio, ¿qué es lo que les dan a las personas? Show, música, y les dicen que ya son hijos de Dios. Levanten las manos los hijos de Dios. Un aplauso, un grito de júbilo, los hijos de... Pero no porque una persona grite, levante los brazos o aplauda, eso no lo convierte en hijo de Dios. O porque dé ofrenda. Aquí, hoy leímos la historia, leyendo el capítulo que nos correspondía el día de hoy, el 19, leímos a Zaqueo, de Zaqueo, como él que era, como todo el mundo veía a Zaqueo, como lo peor. ¿Había alguien que pudiera ser peor en esa población que Zaqueo? No, él era el peor. Él no vivió como los otros, como los religiosos. Él no se levantaba a orar, no. Él vivía en lujos, dice la palabra que era rico. ¿Y él cómo llegó a ser rico? ¿Sí saben cómo un publicano llegó a ser rico? Él era jefe de publicanos. Significa, él ordenaba que exprimieran al pueblo, le sacaran el dinero al pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo estaban ellos? ¿Cómo veían a Zaqueo? A un publicano, y peor a Zaqueo, el publicano de publicanos, ¿cómo lo veían?
como la escoria, como lo peor. Pero Jesús, ¿qué dijo? Un hijo de Abraham que estaba perdido. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, así dijo, ¿no? En el versículo que leímos, en los hermanos dijeron que del 40 al 44, dice el 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieras, a lo menos que este día, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo os la da. Ese es el secreto. La paz, cuando le preguntamos a las personas, hacemos una encuesta en la calle, ¿qué es paz? Las personas nos dan su definición. Paz es esto, es aquello, y dan su definición. ¿Sabemos? O sea que eso no es. ¿Ustedes quieren saber qué es amor? Hagan una encuesta y le preguntan a las personas qué es amor y ustedes escuchan las cosas lindas, van a decir cosas lindas, hermosas, ustedes van tomando nota. Bueno, con el micrófono. ¿Qué es amor? Toman nota. ¿Qué es paz? Toman nota. Después, cuando usted mire lo que el ser humano dice en modo natural, ¿es feo? No, no es feo, es lindo, pero es mentira. No es la verdad. No es la verdad. Lo que el hombre dice en modo natural, cuando uno compara con la Biblia, ¡ay no! El ser humano, por ejemplo, ¿qué llama paz? La definición más corta es ausencia de problemas. Así dice, ¿no? Ausencia de conflictos, que nadie nos haga guerra, que nadie así. Pero cuando miramos en la Biblia, ¿de qué sirve que una persona esté tranquila, haga banquete todos los días, haga banquete en su casa? Todos los días le preparen, no sé si han visto cómo viven antiguamente cómo vivían los filósofos. Ahí han visto estatuas, ¿no? ¿Cómo vivían los filósofos? La vida que ellos pensaban, ese es el ideal de la vida. Ellos estaban tumbados en una cama, en un sofá, y les echaban aire. Había una persona siempre echándole aire. Si hacía calor, alguien echándoles viento, con una hoja grande. Y ellos estaban ahí postrados, vestidos como un rey. Usaban ropa de rey. Y les traían comida y ellos eran ahí sentados comiendo. ¿Cómo eran estas personas? Tenían una excelente condición. Morían jóvenes, rápidamente. No alcanzaban a los 40, 30 y algo y morían. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál era la causa de que murieron esos famosos filósofos de la antigüedad? De sobrepeso. Su sistema circulatorio colapsaba. Ellos cómo estuvieron, ¿cuál era el ideal? Para ellos, ¿qué era la paz? Eso. La gente tiene como sinónimo de paz, así como ve un filósofo tumbado en una cama y le traen la comida, le traen un pavo, le traen fruta. Él quiere fruta, le traen fruta. Si él ahí tumbado en una cama solo comiendo. ¿Y qué pasa con una persona así? Ese es el ideal de vida, ese es el ideal de paz del ser humano. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da. ¿Y qué está diciendo en este versículo? Si las personas conocieran. O sea, y no solo para ellos, también para todos nosotros. Si el mundo conociera qué es lo que estaba sucediendo. ¿Para qué nuestro Señor Jesucristo fue a Jerusalén? Le dijo a Pedro, cuando miramos en Mateo capítulo 16, versículo 21, 22, nuestro Señor Jesucristo cuenta para qué. Miremos allá rápidamente ese versículo. Mateo, ya nos está acabando el día, ya nos acabó el tiempo. Mateo capítulo 16, versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué es lo que le tenía que pasar? Esto que dijo aquí Jesús. Esto que dijo Jesús, vamos a Jerusalén, va a pasar esto. ¿Eso para qué era? Eso está escrito en Isaías 53. ¿Para qué era necesario que le pasara todo eso? Para que nosotros pudiéramos estar en paz con Dios. ¿Qué es lo que nos hacía estar separados de Dios? El pecado. Estar en paz con Dios es Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Ayer nació mi sobrino. Antier nació mi sobrino. Mi hermano de sangre tuvo a mi sobrinito chiquito y se llama Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Eso significa Emmanuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Me acuerdo que es antier porque hoy es 5 y él nació el 3. Hace poquitico. Estamos mirando fotos, videos así del nacimiento de él. Aquí, cuando miramos, Jesús dijo la paz. Jesús habló de la paz. Si supieran, si conocieran. La gente sabe que eso que hizo Jesús, ese momento en el cual Jesús iba a padecer, en ese momento tan horrible, tan terrible, era
para nuestra paz, para que nosotros pudiéramos estar unidos con Dios, es decir, para que fuera quitado el pecado. La gente no lo sabe. Dice, aún está, ¿cómo dice? ¿Aún estaba qué? Versículo 42. Dice, lo que es para ti la paz, más ahora está encubierto de tus ojos. Cuando alguien no ha recibido la salvación, ¿cómo tiene el Evangelio? Está encubierto. ¿El Evangelio es claro para todo el mundo? No. Aquí mantenemos explicando el Evangelio, mantenemos subiendo videos explicando el Evangelio. Las personas que normalmente entran al en vivo, no para escuchar, sino para decir lo que quieren decir, no haga, no, tenemos que yo no sé qué, y tenemos que ayunar, y empiezan a hablar otras cosas que no estamos compartiendo, son personas para quienes el Evangelio, ¿cómo está? Encubierto. Pero aquí vamos a decir qué es el Evangelio, ya para terminar. ¿Qué dice el versículo 43 y 44? Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué es ese tiempo de tu visitación? ¿Y por qué esas cosas tan terribles? Para el que no conoció el tiempo de la visitación. Nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué vino? Cuando hacemos esta pregunta, muy pocas personas que se hacen llamar cristianos y que dicen yo llevo 30 años, 40 siendo cristiano, muy pocas personas conocen cuál es el tiempo de la visitación. ¿Qué es eso de la visitación? ¿Para qué Jesús vino? Como dice Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y el versículo 12, que es muy famoso, mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo el mundo no es hijo de Dios, todo el mundo es criatura. Esta mañana hablamos bastante en el en vivo de 10 minutos de esta parte. Todo el mundo, ¿cómo es? Criatura, no hijo. Las personas saben que Jesús vino a morir por sus pecados, no lo saben. Algunos lo saben intelectualmente, pero no lo pueden creer. Cuando una persona se expresa de la siguiente manera, bueno, si Jesús vino a quitar nuestros pecados, pero nosotros, pues nosotros vamos a seguir pecando, ¿no? Porque nosotros vamos a mentir. Vuelven y nombran la ley. Cuando una persona se expresa así, ¿esa persona ha podido creer el Evangelio? No. Lo ha entendido, intelectualmente lo ha entendido. Sí, Cristo vino a morir por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Eso está en 1 Corintios 15:3. El apóstol Pablo explica. En el versículo 1 dice, además os declaro el Evangelio. En el versículo 3 dice, ¿qué es el Evangelio? Cristo murió por nuestros pecados. Entenderlo es fácil. Estamos hablando en un idioma diferente al que quienes están conectados el día de hoy puedan entender. No estamos hablando del mismo idioma. Y si están en Chile, en Argentina, en México, en Uruguay, en Bolivia, estamos manejando el mismo idioma. Pero pueden creer que Cristo murió por sus pecados. No lo pueden creer. La gran mayoría no lo puede creer. Aún hoy, tristemente, hay personas que se conectaron por primera vez, están escuchando qué es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Pero lo pueden creer, no depende de nosotros. Si tienen un corazón soberbio, arrogante, el Evangelio les va a seguir siendo encubierto. Y van a seguir hablando de que tenemos que ayunar, tenemos que hacer, tenemos que todos los días hacer yo no sé qué. Y hablan de hacer, igual que los fariseos, ¿qué haré, qué haré, qué haré? Pero si alguien tiene un corazón humilde, quebrantado, como el de Zaqueo, hoy en el capítulo 19 de quien leímos, de Zaqueo. Si tienen un corazón así, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es decir, yo creo en Jesús, no, eso no es. Creer en Jesús es creer a lo que Él vino, a quitar el pecado del mundo. Él vino a hacerlo y lo hizo, Él no fracasó. Jesús quitó el pecado del mundo. Hay versículos que no los muestran en las que se hacen llamar iglesias, pero nosotros aquí los mostramos. Versículos que dicen, por ejemplo, 1 Pedro 4:1. Ahí dice que Jesús terminó con el pecado. Aunque está escrito en la Biblia, los líderes de las religiones no enseñan esto. Por eso cuando hablamos con personas que se hacen llamar cristianas, lo único que les hace falta es ser cristianos. De cristianos no tienen nada, no tienen ninguna relación con Cristo, porque ¿cómo se expresan frente al Evangelio? Dicen lo opuesto. El Evangelio es, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo pagó esa deuda que nosotros no podíamos pagar. Él con su muerte pagó. La paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Jesús murió por el pecado para pagar
por nuestros pecados, por los nuestros. Todo lo que yo vaya a hacer desde que nací hasta el último día que esté en este cuerpo, Jesús lo hizo. No tiene cabida en nuestra lógica. Las personas dicen, yo entiendo que eso lo hizo hace 2000 años. Así se expresa, ni siquiera es hace 2000 años. 1993. ¿Cuándo crucificaron a nuestro Señor Jesucristo? Hace 1993 años. Recuerdo que cuando yo era niño, yo escuchaba decir, hace 2000 años cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Después, cuando estaba en la universidad, ¿qué escuchaba? Hace 2000 años cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Ahora hablando del 2000, 2010, 2015, 2020, siempre desde que nací he escuchado a las personas decir, hace 2000, ¿hace cuánto fue crucificado? Hace 2000 años. En 1995 decían que hace 2000 años, en el año 2000 decían que hace 2000 años, en el año 2005 decían que en el año 2010 decían que hace 2000 años, en el año 2015, siempre que yo recuerde, los líderes de las diferentes congregaciones dicen así, hace 2000 años. ¿Le digo, usted alguna vez ha meditado sobre eso que está diciendo? Hace 1993 años fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Hace 1993. Faltan 7 años. En el 2033 se cumple 2000 años de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. La gente sabe eso, no, ni siquiera algo tan básico. Celebran su cumpleaños. Celebran, que cumplió 15, que cumplió 30, que cumplió 40, que cumplió 50 y les colocan velas y a algunos les dan mariachis. Pero no saben hace cuánto fue crucificado aquel a quien llaman mi Señor Jesucristo. No tienen nada que ver con Cristo. Al decir que son pecadores, atestiguan con su boca en contra de su alma. Al decir que son pecadores, están diciendo, Jesús no fue suficiente lo que Él hizo por mis pecados. Yo tengo que hacer algo. No se dan cuenta, no meditan, no pueden. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, hoy lo leímos, ¿cómo tienen velado? Como dice la palabra que aparece aquí exactamente, dice, encubierto, el versículo 42. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Espero, vamos a orar para que Dios tenga misericordia a las personas que se conectaron el día de hoy. Padre, permite que las personas que hoy nos acompañaron, que han escuchado, permite que no les siga siendo encubierto, no sigan siendo velados sus ojos, sino que puedan ver las Escrituras claramente. Dales un corazón humilde para que puedan recibir la salvación. Tu palabra dice que tú te resistes a los soberbios, pero tu corazón está con los humildes. Dales un corazón humilde. Al decir esto estamos pidiendo, dales la salvación. No importa si han sido líderes, si han sido representantes de alguna religión, lo importante es que puedan recibir la salvación. Es decir, que no lleguen al último día de sus vidas siendo pecadores. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra el día de hoy. Ahora sí viene el momento, nuevamente, después del amén, ya terminó el en vivo. Ya. Aquí damos indicaciones. Si me quieren hacer preguntas directamente, los hermanos, si me quieren hacer preguntas directamente, hay aparatos. Aquí tengo, esta vez sí lo tengo aquí cerca. Hay aparatos y ustedes pueden mandarme un audio y yo escucho el audio, escucho así, así o así, escucho. Entonces me mandan un audio y yo lo escucho, mando un audio 1 minuto, 2, 5 minutos, no importa, yo lo escucho. Y si es necesario enviarles algún video específico sobre un tema que ya hayamos explicado, les referenciamos el video. Y así, vea, ahí ven en la pantalla cómo es posible que me envíen un audio. Ahí están viendo. Yo no puedo mencionar esas palabras, disculpen, pero los hermanos me ayudan al escribir eso. Al escribir eso que está escrito, así me pueden mandar audios. Nos vemos, hagan preguntas, anoten, estoy haciendo tiempo para que anoten. Y nos vemos mañana a las 7 de la mañana, hora de Ecuador, de Colombia, de Perú. O si quieren también, nos vemos por la noche, a esta hora menos 43 minutos. Nosotros empezamos siempre todas las noches a la hora en punto. Miren sus relojes y verá que dice que son las y 43. No importa el país en el que estés, son las y 43. Hace 43 minutos era la hora en punto. Tenemos una cita mañana a la hora en punto. Nos vemos. Chao.